Vamos a hablar de lo que está sucediendo en el hemiciclo con María Corina Machado. Nos acompaña, dirigente, opositora, coordinadora del Movimiento 20 Venezuela. Bienvenida a la tarde, María Corina. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Jesús. Un placer, como siempre, acompañarlos. Antes de hablar de su propuesta, que me parece que debemos centrarnos un poco, detallarla, por lo menos conocerla de viva voz suya, yo sí quiero preguntarle cómo recibió lo que pasó el día de ayer, cuando el Gabinete Económico no acude y la excusa que se da para no asistir es que se trata de un show mediático. Pero más allá, María Corina, y los televidentes me perdonarán, pero yo no comparto el tema de que el parlamentario, el diputado Héctor Rodríguez diga hoy que es que hay datos económicos que el pueblo venezolano no puede ni debe conocer. Perdóneme, pero creo que ahí ya entra uno a decir, pero entonces, ¿cuál es el misterio con las cifras y con la realidad económica en Venezuela? Adelante, María Corina. Bueno, en efecto, la reacción en la población venezolana ha sido de un repudio absoluto, porque efectivamente esto es un desprecio al Parlamento, un desprecio a la soberanía popular por parte de los ministros, que no tiene precedente. Venezuela efectivamente enfrenta una crisis humanitaria y una emergencia económica sin precedente en nuestra historia que ha provocado este régimen, que ha sido culpa de aquellos que en el periodo con la mayor bonanza petrolera de nuestra historia han saqueado el país. Y los venezolanos tenemos el absoluto derecho de hacer que rindan cuentas. Así que la actitud de estas últimas horas, desafortunadamente para algunos como nosotros, no es una sorpresa, porque es la manera como el régimen ha actuado en estos años, llevándose por delante la Constitución y las leyes y creyendo que están por encima de la ley, que son intocables. De modo que la actitud, la decisión de hoy del Parlamento de rechazar la barbaridad de este decreto del señor Maduro es desde luego la correcta y además la que tiene el apoyo de todos los sectores productivos de la sociedad venezolana. Ahora, escuchemos un poco en qué consiste su propuesta. El objetivo es simplemente, aparentemente es sencillo, pero es muy complejo a la vez, y es hacerle frente a la crisis económica. ¿En qué consiste lo que usted está proponiendo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde 20 Venezuela, nuestro partido político, desde hace muchos meses en contacto con muy buenos expertos, con venezolanos que están en el área productiva, consumidores, trabajadores, preparando una gran propuesta de manera integral a la crisis y a la emergencia que vive Venezuela en el ámbito económico, social y político. En este momento, en vista de cómo se han acelerado los hechos en nuestro país, con la caída del precio del petróleo y de la producción petrolera, la forma como el régimen pretendido imponer este decreto y unas medidas alarmantes asociadas a él, hemos sentido que era muy importante presentar al país lo que hemos llamado este programa estratégico de arranque económico, que son acciones en áreas como las finanzas públicas, PDVSA, política monetaria, la economía real, la seguridad jurídica y desde luego la crisis humanitaria que tenemos en alimentos y medicinas. Ahora bien, estas acciones, y yo quiero que esto quede muy claro, no es una receta para Maduro, no es una receta para que Maduro gobierne bien o rectifique, porque eso ha quedado claro que no es posible. Maduro ni quiere ni puede llevar adelante la transformación del país porque es parte o ha sido pieza esencial de la destrucción de Venezuela y además expresa de los grupos mafiosos que se han apoderado de los recursos de los venezolanos, que se han robado el dinero de la medicina, de la comida, de las inversiones y de la infraestructura. Entonces, concretamente, hoy nos reunimos con la presidencia de la Asamblea Nacional y presentamos formalmente en Secretaría 3 iniciativas que pueden adelantarse desde ya, desde el Parlamento, en la medida que la transición en Venezuela avanza, porque esto es algo que hay que partir y que hay que asumir. Esta situación en nuestro país es impostergable y para que el país realmente se recupere y inicie un proceso de reconstrucción, Maduro y su régimen se tienen que ir. Perfecto. María Corina, le cambio un poco el tema con respecto a lo que ha sucedido esta semana, que ha sido noticia desde el inicio,
cuando en este mismo canal entrevistamos a Lilian Tintori, a Antonieta Mendoza de López, denunciaron lo que pasó en Ramo Verde con la última visita que ya le hicieron a Leopoldo López, y a raíz después de esa entrevista llegaron una cantidad de versiones por parte del oficialismo presentadas por Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando, donde le restan credibilidad y hacen no sé, desprestigian el tema de las denuncias que ha hecho Lilian y que ha hecho Antonieta Mendoza aquí mismo en NTN 24. ¿Qué comentario le merece a usted lo que ha sucedido con este tema? Mire, Jesús, dos cosas. En primer lugar, para que una afirmación o un comentario puede restarle credibilidad a otro, quien lo emite debe tener a su vez generar confianza. Y definitivamente ese no es el caso del señor Diosdado Cabello. Todos en Venezuela sabemos lo que son capaces de hacer, no solamente por violar la intimidad, sino tergiversar toda la realidad, buscando destruir la reputación y el honor de miles y miles de venezolanos todos los días. Y en el caso de Lilian, de Antonieta y de los presos y perseguidos, están muy cercanos y muy profundos en los afectos de los venezolanos. Sabemos la magnitud del sacrificio y del dolor que viven en estas horas. De modo que estas afirmaciones lo único que hacen es reafirmar lo que hemos dicho, la crueldad de un régimen que ni siquiera es capaz de respetar la intimidad de una persona que está presa, pero que además llega al extremo de tergiversar a punta de mentiras sí, para descalificarlo, pero no lo logran. Ahora, lo que sí logran es una reacción de repudio mundial, que entendemos lo que está ocurriendo en el país, Jesús. Mientras usted y yo hablamos, la situación en Venezuela se agrava aceleradamente. Estamos hablando de unos precios de petróleo que están hoy por debajo de los costos de producción de Venezuela. Estamos hablando que Venezuela podría en estos precios estar recibiendo alrededor de 20.000 millones de dólares este año de ingresos totales, y las deudas que debemos asumir corresponden a 14.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Estamos hablando de una situación prácticamente de quiebra a la cual el régimen ha llevado al país. Y por lo tanto, yo quiero insistir en uno de los puntos del principio, una de las iniciativas que presentamos en la Asamblea hoy plantea un esquema concreto, ya aprobado en el mundo, que permite que Venezuela pueda recuperar una parte sustancial de los recursos, de los dineros que fueron robados al país, que están identificados, que sabemos dónde están y que desde luego son indispensables para la recuperación de Venezuela. Y que debo adelantarte algo que no dijimos esta mañana, pero que estimamos que estos montos podrían ser equivalentes a aquellos auxilios financieros internacionales que algunos expertos han calculado que se requerirían para la transición y la recuperación del país. Pues ojalá esa idea tenga éxito, esa idea prospere al interior de la Asamblea y así poco a poco pueda retomar el rumbo que, como usted bien lo señala, es lo que necesita el país hoy en día. Ahora bien, en las últimas 48 horas también se conoció una nueva carta de 23 exmandatarios, exjefes de gobierno, los que siempre han estado solidarios con Venezuela, que usted los conoce a la perfección, que también tienen esa comunicación con usted. En esa carta ellos llaman o por lo menos expresan abiertamente una preocupación por lo que llaman amago de crisis constitucional y democrática, después de lo que sucedió el día 6 de diciembre. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con ellos, más allá de las cartas, de las misivas que siempre ellos han expresado, han enviado y hacen públicas en todas partes del mundo? ¿Hay alguna acción en concreto para los próximos días, para las próximas semanas en Venezuela con este grupo de exmandatarios que siempre están atentos a la situación en Venezuela? Sí, permanentemente estamos en contacto con ellos. Yo creo que es importante insistir en eso, que estos son hombres y mujeres que se han convertido en verdaderos referentes, más que hemisféricos, mundiales, de la lucha por la democracia y la libertad, que han servido de alguna manera como la voz de la conciencia frente a algunos gobiernos democráticos que optaron por ignorar la magnitud del desastre que se está gestando en Venezuela. Y debo decir, las implicaciones que esto tendría para toda la región, porque trasciende las fronteras. Una crisis humanitaria como la que ya estamos viviendo, y debo decir que el propio presidente Pastrana, cuando estuvo en Venezuela hace un año, fue uno de los primeros que advirtió internacionalmente que este escenario podía llegar. Creo que sus voces en estas horas han sido verdaderamente valiosas, han inspirado a los venezolanos en saber que no estamos solos, como debo reconocer también lo que han sido las firmes posiciones y valientes posiciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien estamos en comunicación y le hacemos llegar información precisa de la situación de los derechos humanos, del agravamiento
de la situación económica y social del país y desde luego de los atropellos que en este momento, desde el punto de vista institucional, pretende cometer el régimen. Es inconcebible que se pretenda desconocer la legitimidad de una Asamblea Nacional que fue electa contra todas las trampas, los fraudes, los abusos y que de manera contundente demostró lo que es el mandato de los venezolanos. Queremos vivir en democracia y libertad, queremos una Venezuela que prospere, que genere oportunidad y futuro para todos los venezolanos y lo vamos a lograr. Vienen días muy difíciles, muy duros y hoy más que nunca necesitamos a todos nuestros hermanos latinoamericanos muy cerca de nosotros y haciéndoles saber a sus respectivos gobiernos que esperan posiciones firmes en defensa de los derechos humanos que no tienen fronteras. María Corina, quiero cerrar la entrevista con un aspecto que toca necesariamente lo que hablamos al principio, o por lo menos en la introducción cuando la estaba saludando al empezar esta entrevista. Cuando el gabinete económico de Nicolás Maduro dice no vamos a la asamblea para no prestarnos al show mediático, le queda a uno la sensación como periodista que no quieren dar la cara ante los medios de comunicación, porque esta Asamblea Nacional se ha marcado o ha marcado una diferencia a lo que venía sucediendo, y es que es una Asamblea Nacional de puertas abiertas para la prensa. Ahí ha entrado la prensa nacional e internacional a cubrir lo que está pasando y queda esa sensación, o por lo menos yo la expreso abiertamente en este espacio periodístico, queda la sensación, es como si no quisieran dar la cara ante los medios de comunicación y debatir de cara a los medios de comunicación. En efecto, esta mañana cuando yo estaba en la Asamblea Nacional, que nos reunimos en la presidencia y después dimos la rueda de prensa en el hemiciclo, en las puertas del hemiciclo, muchos de tus colegas manifestaban lo mismo. Es evidentemente el terror que le tienen a la prensa libre, el terror que le tienen a la verdad, el sentir que van a poder salirse con la suya, escondiendo la estafa más monumental de la historia de la humanidad, Jesús. Porque cuando pase este periodo terrible muy pronto y se conozca la verdad, lo que nos dará un dolor y una indignación profunda a los venezolanos es darnos cuenta la magnitud de la estafa y lo que Venezuela podría ser. Fíjate lo que han sido las reacciones en las redes sociales hoy. Estamos de primero en trending topic desde esta mañana y a nivel mundial con el hashtag devuelvan los reales. Es decir, los venezolanos indignados porque no hay comida, porque no hay medicina, porque no hay repuesto para los vehículos, porque no hay gas, porque no hay luz, sabiendo que todo ese dinero está alrededor del mundo, pero que está identificado. Y lo que nosotros queremos decirle a los venezolanos, ese dinero es de Venezuela. Y nosotros lo vamos a ubicar, lo vamos a regresar y lo vamos a invertir de una manera eficiente, prioritaria, para que Venezuela salga adelante, ahora sí, con unas muy sólidas bases para promover una sociedad productiva, justa, transparente y donde nunca jamás impere la oscuridad y la mentira como tú describes en esta situación. Está confirmando en este momento, ya tenemos contacto, la producción ha podido establecer que acaban de votar y rechazaron el decreto de Nicolás Maduro con 108 votos, noticia que está sucediendo en este momento. Ese es el reporte que tenemos en vivo desde el interior de la Asamblea. Fue rechazado el decreto económico, 108 votos hacen que quede anulado lo que presentó Nicolás Maduro. ¿Alguna reacción? Absolutamente, eso es lo que Venezuela espera. Sindicalistas, consumidores, campesinos, trabajadores, empresarios, han estado en contacto todos estos días con los diputados de la comisión especial que está evaluando el decreto, manifestando su rechazo absoluto a que el mismo fuera aprobado, porque lo que planteaba era profundizar, acelerar las prácticas de control estatal que han destruido a Venezuela y arrebatarle el poder controlador a la recién electa y legítima asamblea para dársela precisamente a quien ha destruido el país, que es Maduro y su régimen. Eso es algo que era absolutamente inaceptable para el país y eso sí, que Maduro y su régimen no pretendan usar esto de excusa para culpabilizar a la Asamblea Nacional y hacérselo pagar a los ciudadanos. Quien tiene que pagar esto es el régimen que fue quien provocó esta emergencia. Y hoy más que nunca hay conciencia dentro y fuera del país que la transición es impostergable. Maduro y su régimen se tienen que ir de una manera pacífica, constitucional, para poder iniciar la reconstrucción de Venezuela y el arranque de nuestra economía. María Corina Machado, mil gracias por estar con nosotros en NTN 24, aquí en el programa La Tarde. Un saludo para usted en Caracas, Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre.